Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Les habla la profesora Miriam Sepúlveda. A continuación les voy a hacer un ejemplo de la técnica de ampliación, teniendo en cuenta que varios estudiantes han manifestado que no tienen en la casa materiales, pero creo que deben de tener lo mínimo, que son hojas, papel de reciclaje, lápiz, borrador, taja lápiz y la regla. Bueno, yo no tengo regla, les cuento, me tocó buscar un metro para hacer la medición. Entonces, el primer paso sería, como no tienen compás, hacer un compás manual. Entonces recuerden que se dobla, como lo hacíamos en primaria, el papel, luego trazamos una línea recta y medimos con la regla, en este caso pues yo medí con este metro, la primera medida inicial que nos dice el problema, que debe tener 2 centímetros de radio de circunferencia y que va aumentando de a medio centímetro. Entonces ya coloqué todas las medidas aumentando hasta 4 centímetros. El segundo paso es hacer un transportador con base a un plegado. Entonces, el primer paso es hacer, doblamos la hojita así, luego así para sacar un cuadrado. ¿Listo? Plegamos y rasgamos. Yo aquí ya lo saqué en otra hojita de reciclaje. Entonces el siguiente paso es doblar por la mitad estas líneas, hago presión sobre esta línea de la mitad y luego voy a traer esta punta hacia la línea de la mitad, cuidando de que me coincida aquí con la esquina. Luego esta otra esquina la traigo aquí que coincida también con la línea de la mitad y luego a su vez voy a doblar este otro que quedó acá. Miren, me queda conformado un triángulo con los diferentes ángulos. Si recordamos, podemos recordar que en este caso este ángulo mediría 15 grados, este mediría 30 grados, este mediría 60 grados, este mediría 30 grados. Y a su vez, este mediría 45 grados. Y pues entonces queda aquí el transportador elaborado con base a la técnica de plegado. Pues tiene más ángulos si nosotros miramos y abrimos la parte interior, pero nos interesa sobre todo los 45 grados y los 30 grados para después aplicar el diseño del polígono estrellado al interior de la circunferencia. Bueno, entonces ya teniendo los dos instrumentos de medición, el compás y el transportador manual, vamos a proceder a ubicar el centro de la hoja. Entonces es muy sencillo, ustedes ya están en décimo, pues es muy fácil. Miden, allá la mitad, que se mide 28, que sería la mitad 14. Entonces lo ubicamos y medimos la parte también del ancho. En este caso mide prácticamente 22, la mitad sería 11. Y nos daría más o menos la ubicación de la mitad acá. Yo les dije, les recomendé borradores de mi nuera y está un poquito sucio. Bueno, no, la hoja terrible. Bueno, hay que procurar que esto no suceda. Procedemos luego entonces a ubicar el compás en la parte central. Bueno, yo les dije en la guía que procurar no doblar la hoja, rayar la mitad, pero si se les dificulta, pues tocará que la midan y solo hacer presión muy suavemente acá y luego la misma forma rayar la mitad. Pero ojalá no la tengan que doblar, pero si no hay sino ese recurso, pues hacerlo. Entonces luego procedemos a ubicar el compás para hacer el radio de 2 centímetros. Entonces ubicamos un lápiz en el centro de la hoja y el otro lo ubicamos en el orificio, no, se me fue esto, toca cortar ahí. Entonces procedemos a trazar la circunferencia. Y nos queda la circunferencia con 2 centímetros de diámetro. El lápiz está soltando mucha tinta. Bueno, entonces ya hemos dibujado la circunferencia partiendo del radio que mide 2 centímetros. Entonces dice la siguiente instrucción en el problema que trazar los ejes de 45 grados. Entonces procedemos a utilizar el transportador que acabamos de elaborar. Recordamos que aquí ya habíamos ubicado que este ángulo es de 45 grados. Entonces, si que este doblez nos va a representar aquí el punto cero. Entonces lo vamos a ubicar que coincida con el centro de la circunferencia, tratando pues que nos quede derechito. Si tienen regla, yo en este caso no la tengo, pueden también trazar aquí una línea recta para ubicar el punto cero y les pueda coincidir. Pero pues lo voy a hacer así calculando, calculen que queda derechito, no lo van a hacer así porque no les va a quedar bien. Entonces tienen que ubicar bien esta puntica, este vértice, que quede lo más derecho posible. Y ubican los 45 grados. Procedemos a hacer esto. Dice que como son 4 ejes, entonces lo hacemos ubicando también en esta parte. Podemos girar acá y ubicamos nuestro transportador manual y ubicamos aquí el otro eje de 45 grados. Rotamos la hoja para ubicar siempre. Bueno. Les recuerdo que siempre no reemplaza esto de papel la aplicación con los instrumentos de trazo. Tener un compás y un transportador, yo les insisto en clase, es lo que nos da la medida exacta, no tiene ningún error. Aquí de pronto nos va a arrojar algunos errores porque pues se nos puede correr la hojita un poquito, no va a quedar la medida, pero en vista de las circunstancias, pues lo podemos hacer. Los que tienen transportador, pues sí ubiquen el transportador, ¿listo? Entonces ya hice los 4 puntos para los 4 ejes. Como no tengo regla, doblo la hojita, en este caso voy a hacer el mismo compás, y voy a trazar el eje cruzando por el centro de la circunferencia, hasta donde me dé el borde de la hoja. Recuerden que en este trabajo no le vamos a hacer formato. No le vamos a hacer formato porque como es técnica de ampliación, para que nos permita utilizar el espacio de toda la hoja. Entonces, hay varios estudiantes, que ya he visto algunos errores, que no miden bien los 45 grados y trazan la línea del centro a la esquina de la hoja. Pues así no es, les va a quedar mal el diseño de acuerdo a las condiciones que dice el problema geométrico. Recuerden que estamos en el repaso de dibujo geométrico y debemos leer, interpretar y hacer lo que nos dice el problema geométrico, porque igual yo podría hacer otro diseño con esos ejes, diferente. Eso lo van a hacer en el siguiente trabajo, que ya es la propuesta creativa de ustedes. Bueno, aquí tenemos, y así nos queda en este momento, con los 4 ejes trazados. Ahora dice la siguiente instrucción, que
ubicando el borde de la circunferencia sobre cada eje, voy a tomar la medida de 2,5 centímetros, porque voy a ir aumentando ya medio centímetro. Aquí tengo una medida de 2 centímetros de radio, entonces empiezo con la regla, voy a tomar la medida desde esta ubicación sobre el eje de 2,5 centímetros. Como ya en mi compás tengo la ubicación, entonces ubico este lápiz en el borde de la circunferencia y ya tengo aquí la medida de los 2,5 centímetros y empiezo a girar. Entonces aquí usted decide qué parte de la circunferencia deja ver, y es cuando empezamos a ver uno de los elementos implícitos del diseño gráfico, que es la superposición. Bueno, en este caso este lápiz, como es de los baraticos, suelta tinta terriblemente, entonces toca estar borrando. Borrando porque trata de manchar. Entonces miren que aquí ya tengo la medida. Si ustedes tienen el compás, rapidísimo, ustedes abren el compás, toman la medida, la ubican en cada eje y trazan la circunferencia. Es rapidísimo. Como yo no tengo el compás en este momento, sino este que hicimos caserito, pues me demoro un poco más. Entonces hago la misma operación, ubico los 2,5 centímetros y trazo la circunferencia. Ahí me equivoqué, miren, se me salió el lápiz y se me fue al otro orificio. Suele pasar, porque no tengo el compás. Entonces, pues borro esta porque me equivoqué y bueno. Luego, ¿qué hago? Ubico otra vez la misma medida en el otro eje. Lo mismo. Recuerden que esto no es difícil, esto es de paciencia, de tiempo. Y pues ahorita con esta cuarentena disponemos de todo el tiempo. ¿Listo? Entonces miren cómo va ampliando. Entonces tenemos la circunferencia central de 2 centímetros, de radio, y las que le siguen todas tienen 2,5 centímetros de radio. Sin embargo, están superpuestas, están unas encima de otras. Entonces seguimos la misma técnica y vamos aumentando. Entonces los que tienen el compás miden con la regla de este extremo de la circunferencia sobre el eje, miden 3 centímetros, porque ya el anterior es de 2,5 centímetros, el siguiente es de 3 centímetros. Entonces, como no tengo el compás que se requiere, sino manual, bueno, voy teniendo cuidado que no se me choque esto con lo que tengo ahí. Y miren que ahí también cometí un error, porque lo metí en el orificio de 2 medios en el de 3. Suele pasar porque acuérdense que esto es de concentración. Entonces, voy a ubicar bien este orificio porque hay que ampliarlo un poquito porque no cabe el lápiz bien. Entonces vuelvo a proceder, ubico en los 3 y nos queda así. Después borro lo que no quedó bien. Ay, Dios mío, esto es mucho. Bueno, y así sucesivamente. Se pone adelantado. En este caso ya ubico el orificio de 3,5 centímetros. Sí, es que el capítulo es para personas de diseño, que van a meter muchos programas, que van a utilizar muchas plataformas, y es como la tablet. ¿Es una tablet con teclado? Pero pues, también tengo, sí, porque mejor está en internet. Sí, sí. Está tablet, Air Pro y computador gigante. Pues es que mira, llevo 5 años con este, pero ya me di cuenta porque tengo la misma, tengo 8 gigas, es de 8 gigas. O sea, yo quería pensar, salimos de lo de la música. ¿Sabes mucho de la música? Porque la música, yo tengo acceso a la música. Como no he podido pasar unas benditas horas, pues eliminar toda la música y escuchar con internet. Pues sí, ya que estamos acá. ¿Será? ¿Lo quito? Porque yo siempre lo quito. ¿Qué dices? Sí, Y nos queda la última medida, que es de 4 centímetros. Voy a abrir un poquito el orificio y ubico en el borde de la circunferencia. ¿Lo quito entonces? sí, Fíjense que aquí yo voy hasta el final, pero queda por fuera una parte que no va a quedar en el trazo. Sin embargo, lo continúo al otro extremo del borde de la hoja. Porque en este ejercicio vamos hasta el extremo, hasta donde nos dé la hoja. Por lo cual no hicimos formato, entonces ahí no les voy a exigir formato. ¿cómo me escuchaste? Pues no te puse tanto cuidado, pero ¿me escuchan? Bien. Ah, espera. Sí, 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 Claro, con razón a mí no me canta. Mucho gigas, un poquito. Es que entre más gigas más caro era, entonces esto era fácil. no, yo pues como celular, yo decía, hace cuánto que no me voy a poner y mi mamá, porque mira, Sí. yo hice el tema, Listo. Y así nos queda el borrador de la ampliación de las circunferencias. Los ejes, se me olvidó decirles, hay que tratar de hacerlos muy suaves porque después pues, hay que borrarlos para que no nos vaya después a de pronto confundirnos cuando empecemos la aplicación del diseño interno, donde ustedes van a implementar el diseño del polígono estrellado que hicimos. Entonces, ya que nos resta empezar con el diseño interno. Entonces, recuerden que el primer paso del diseño interno es dividir la circunferencia en 12 partes iguales. Eso ya lo saben porque ya pues, la mayoría lo hicieron en clase y ya me han enviado los trabajos. Entonces, recuerden que tenemos que partir del punto cero, pueden establecer en cualquiera de los 12 ceros, y empezar a dividir de a 30 grados. Entonces ahí es cuando volvemos a usar el compás, perdón, el transportador que hicimos con la técnica de plegado y miramos que en este ángulo nos miden los 30 centímetros. Entonces, para mayor
para mayor exactitud, voy a plegarlo así para ubicar la recta y donde vendría el ángulo de los 30 grados. Entonces miro que de acá voy a arreglar esta esquinita un poquito y la ubico derechita y empiezo a ubicar los 30 grados. Entonces, si ven, debo borrar ahorita este eje porque me va a interferir en este momento con la siguiente medición de los grados y nos puede confundir después. Entonces, corremos y ubicamos aquí desde la anterior medida del ángulo y vamos ubicando los 30 grados. Aquí no debe coincidir, miren, más o menos perfecto nos dio. Ahí los 30 grados coinciden aquí con este eje, entonces ese no lo borramos. Les cuento que es primera vez que aplico esta clase de transportador. La acabo de aprender en internet. Entonces fíjense que cuando uno quiere trabajar, están todos los medios, ¿no? Aquí también me coincide con este eje. Entonces, ¿se acuerdan del problema del polígono? Entonces, la siguiente instrucción era numerar en sentido contrarreloj. Voy a seguir paso por paso y van recordando de pronto los que no han entendido lo del polígono estrellado, que es repaso, esto lo vimos en octavo grado. En las otras circunferencias igual, pues no me va a quedar la circunferencia completa. Entonces ubico también, empiezo a ubicar desde la unión. Pues nos podemos guiar siempre por este eje y ubicar ahí el transportador, medir los 30 grados para dividir la circunferencia hasta donde nos dé, O sea, ahí no va a quedar completo el problema. Entonces, recuerden que es una porción nomás la que vamos a implementar. Entonces trazar los radios, ya es implementar el polígono que ya saben hacer. Y así sucesivamente en todas las circunferencias. Recuerden que la clave del polígono es trazar la perpendicular, ubicar la mitad de la mitad, ubicar la perpendicular, trazar desde este punto abrir el compás de este lado hasta acá, para trazar la circunferencia interna, ¿recuerdan? Entonces ya es cuestión de hacer esa partecita y trazar la circunferencia interna. Aquí nos coincide esta medida para hacerlo. Entonces, ¿sí? Recuerden que eso va a tener mucha coordinación también para que no nos quede, aquí se me corre un poquito, entonces no me quedo bien en hacer. Pero ahí ya es cuestión de ustedes, entonces después a unir los puntos para formar los arcos, ya es cuestión, lo estoy haciendo ya a mano alzada, pero ustedes pues lo hacen con el compás o también se puede trazar con el transportador, ¿listo? Y lo otro ya es pura creatividad en cuanto a la aplicación ya del color, ¿listo? Profe, que no tengo colores, porque ya han manifestado que no tienen muchos materiales, pero bueno, si no tiene color Ingenes, entonces aplíquele sombra y eso sí, bien la ubicación. Viene a dañar el diseño. Me lo presenta negro y blanco. ¿Listo? Pero pues si tiene colores, obviamente ahí viene la creatividad. Y así sucesivamente. Entonces al final, como no usamos formato, me lo va a marcar de pronto en este extremo y coloca aquí su nombre en forma organizada y el curso. ¿Listo? Para que solo quede tomada la foto por un lado, porque si los pongo a marcarlo por detrás, van a tener que voltear la hoja ahí. Prefiero así. La otra parte de la guía dice que deben hacer una propuesta propia con la misma técnica, que la única condición es que sea una figura geométrica diferente a la circunferencia, pero que tenga superposición. No les dicen la medida, ustedes la dan, en su propuesta usted puede decir, no, yo quiero que tenga de radio tanta medida, pero igual, pues, acabo de decir que no puede ser circunferencia, pero les voy a decir un truquito. Toda figura geométrica se puede hacer con base a la circunferencia. Entonces, usted puede hacer ese mismo método y hacer una ampliación con base, por ejemplo, a triángulos. Entonces, ¿qué hace? Miren, sino que al final pues me tendría que borrar las circunferencias, pero es para que se hagan una idea, ¿no? Ya ahí se nos complicamos, uy, pero ¿cómo así? No entendí. Entonces se van a dar cuenta de que podemos ir ampliando o sacar el cuadrado desde este punto de vista, ¿sí? Igual, si no es en base a circunferencia, pueden hacer con cualquier figura. Los ejes, usted pone la condición de los ejes. En este ejercicio yo dije 4 ejes de 45 grados. Usted elige. Usted puede hacer la ampliación solo con un eje vertical y un eje horizontal. Ya es su creatividad, ¿sí? ¿Qué estoy pidiendo? Solo que se empiece de una figura pequeña y llegue y vaya aumentando a la más grande y que tenga superposición. Entonces ya su creatividad. Entonces usted puede iniciar con, de pronto, la figura que escoja, en este caso puede ser rombo cuadrado, y usted aplica cómo va a ser la medida de su ampliación. Yo les dije ya medio centímetro, usted ya da la medida. Entonces usted mira a ver qué medida le va a hacer. Miren, recuerden que siempre hagan un borrador antes de hacer la parte con medición, para que tengan la idea. Miren, que yo ya estoy ampliando con otra figura geométrica. Entonces esa es la idea, chicos, muy fácil. Que el diseño interno, ¿cómo lo voy a hacer? El diseño interno ya es su creatividad, pero debe ser homogéneo en toda la figura, como hicimos en la circunferencia, que escogimos la del polígono estrellado. Entonces, recuerden, es pura creatividad. Entonces, su propuesta propia, que es lo único de condición que yo deje, que tenga superposición y que sea una figura geométrica diferente a la circunferencia, pero donde yo vea que hay ampliación.
Y con este trabajo ya cerraríamos notas del primer periodo. Entonces, cualquier duda me la envían al correo msepulvedaruiz@gmail.com. Buenas noches y que descansen.